Bienvenidos a Conciencia Lumínica. Desconexión por expansión. En total expansión. Somos una sola dimensión. Significa, Eduardo, se activan 3 capas de protección en ambas casas. Y ya estamos listos para ir a la casa de la consultante. Sí, estamos listos para ir a la casa de nuestra consultante. Verifica que hay en la casa de nuestra consultante, se paraliza, se desactiva, se desconecta, contención total. Todo extraído hacia nuestra burbuja de contención. Afuera de nuestro espacio llega la gran burbuja de protección y es absorbido todo lo que se encontró en la casa. Se potencializa y se expande, se verifica que se está interconectando a nuestra consultante. Activamos protocolo de seguridad en su totalidad. Se paraliza, se desactiva toda estructura tecnológica en su totalidad. Todo lo que se esté proyectando en la casa y en su espacio de la consultante, todo va a la gran burbuja de contención. Se verifica si hay interconexiones de trabajo esotérico, clones y copias, y si hay conexiones con líneas del inframundo, conexiones con jerarquías, entregas o pactos que estén activos. En esta línea, las líneas alternas o externas, o si hay familiares que los activen. Se sustrae el árbol genealógico de nuestra consultante y se coloca en total contención. Se verifica si hay activaciones desde la plantilla original o las copias que se proyectan hacia el aspecto físico energético. Se identifica a nivel de los tubos de la psiquis de nuestra consultante, dimensiones con todas las contrataciones, las esferas y sus contrataciones de la jerarquía, las líneas jerárquicas, en retroalimentación, interconexión y su tecnología de resonancia en todas sus gamas en proceso de retroalimentación. Con todas sus contrataciones, las inteligencias artificiales y los traumas nucleares, que posiblemente puedan interferir y activar el árbol genealógico y las contrataciones. Se hace un barrido de la psiquis de nuestra consultante y este comando se extiende en todo el árbol genealógico. Se desconecta y se desactiva totalmente. Por decreto de unicidad, nuestro origen y la terapia de desconexión por expansión que nosotros desarrollamos, a partir de este momento nos convertimos en una sola dimensión en su totalidad, en una sola frecuencia vibratoria. Se activa comando de invisibilidad e imperceptibilidad. Se potencializa y se expande alta energía bioluminiscente en conexión desde nuestro sentir, de todas las proyecciones tecnológicas y energéticas que se pudo verificar afuera de nuestro campo dimensional, ya que todo está paralizado y desactivado, sin alarma ni intento de escape o salida, se procede a conectar con la gran conciencia, por derecho de unicidad y por ser parte del todo y del origen en conexión. Se procede a preguntar qué clase de tecnología había en la casa y en el aspecto físico-energético de nuestro consultante. Sí, se verifica toda una infraestructuración tecnológica en el área del espacio del perímetro de nuestra consultante. Hay que entender que la tecnología que había sido desconectada y desactivada del espacio de la casa ha vuelto a reactivarse, a proyectarse y a conectarse autónomamente. Hay que entender que la conexión de la activación con los hijos es parte del proceso de la emocionalidad de nuestra consultante. También el desarrollo de la proyección a través de no hacer el proceso de la interiorización o la exploración de su propio sentir es parte de la dinámica de atrapamiento. Hay que entender que nuestra consultante duda y a veces sospecha o desconfía de lo que puede suceder, de no sentirse protegida ni cuidada o incluso hasta sentirse abandonada en su totalidad. Hay que entender que nuestro consultante tiene que entender que la mayoría de los procesos para hacer la conexión de la expansión y el proceso de los comandos en su totalidad son parte de la dinámica que tiene que ser constantemente trabajada y desarrollada. Se verifican portales en la casa, se verifican GOV negros, se verifica proyección a nivel tecnológico, se verifican implantes, se verifican rastreadores, se verifica el proceso de implantes tecnológicos en todos los niveles. Hay que entender que nuestra consultante han revalidado los procesos de interferencia de psique. Ok. Sí. Entender que toda la proyección energética hacia el campo de nuestra consultante se ha activado nuevamente. El proceso emocional y mental y la conexión con su conciencia se ha puesto en modo resguardo para poder observar sin intervenir dentro de los procesos.
Hay que entender que nuestra consultante tiene el poder de interiorizar, de escuchar, de sentir y de poder observar. Pues el problema aquí es ella que no logra confiar en su totalidad de su propia conexión, de su propio sentir. Ella aún duda, no cree en la certeza de lo que es, en quién es y en lo que verdaderamente el poder y el potencial que tiene ella misma. Eduardo, ¿puedo Dime. hablar? Sí, ¿Puedo hablar, Miguel? sí. Se me acaba de venir a la mente muy rápido mi papá. Ok, vayamos al espacio de la proyección que tiene Tony en este momento de línea de espacio con su papá. Se trae afuera de la burbuja de contención, afuera de la burbuja de contención a su papá. ¿Cuál es el nombre de tu padre, por favor? Matías, Matías. Miguel, se verifica con protocolo de seguridad. Ok, verificamos, Eduardo. hace 50 años que falleció. Sí, se verifica que es una entidad en proyección hacia el campo de nuestra consultante. Es una entidad tipo reptiloide, media blanca, gris, de cabeza ancha y de mandíbula ancha, como un tritón o algo parecido así. Es una entidad que se proyecta hacia el campo de nuestra consultante de manera energética y proyección dimensional hacia el campo. Hay que entender que esta entidad lee el flujo de información de nuestra consultante para hacer el proceso de la manipulación, del juego, del temor, del miedo y de la duda. Hay que entender que las proyecciones de nuestra consultante con los miembros encarnados de su casa y de su linaje son una estructura de proyección y de control y de dominio hacia la estructura del clan familiar. Ok, Eduardo, esa es la entidad que ha estado molestando a nuestra amiga Toñi estos días. Sí, se verifica que esta entidad se proyectaba hacia el espacio de la casa. Él y otros 5 llegaban hacia el espacio de la casa para hacer el proceso de la manipulación, de entrar hacia el espacio del perímetro de la casa para poder obtener energía física, energía sexual y aparte de eso poder drenarla emocional y energéticamente. Ok, esos 5 más el reptiloide este, los 6, se paralizan, se meten en burbujas de contención. Sí, todas las entidades que están en la casa, brechas, aberturas dimensionales, entidades que están en la casa alrededor del espacio de nuestra consultante, portales, brechas, fisuras dimensionales hacia el campo de ella. La mayoría de estas brechas y aberturas dimensionales en proyección de tercera y cuarta son producidas y abiertas por nuestra consultante. Hay que entender que nuestra consultante tiene la habilidad, el poder y la proyección energética para poder generar estas brechas hacia el campo, hacia su espacio del área geográfica o hacia el espacio de su propia casa. Hay que entender que existe resonancia de frecuencias hacia su espacio en conexión directa hacia nuestra consultante. Observan, escuchan, verifican información e interconectan con todo lo que se está interconectando hacia el campo de ella. Paralizamos estas 6 bestias o todas las que hayan, se desactivan, todas en la burbuja de contención. Le dice que llegue el jefe ahí y que caiga dentro de la burbuja de contención. Sí, llegan los jefes y los regentes que estructuran toda la conexión en su totalidad. Llegan las entidades, las bestias en proyección desde tercera y cuarta. Hay que entender que estas entidades son de otra clase de características de proyección hacia el campo, las cuales en la primera sesión ya fueron destruidas, desconectadas y desactivadas en su totalidad. Son una estructura de proyección hacia el campo de nuestro consultante. Hay que entender que ella tiene mucha conexión con información, con la familia, con los miembros que la rodean totalmente, como los hijos y los demás miembros. Hay que entender que ella conecta mucho con el área geográfica en el espacio y demasiada infraestructura tecnológica a partir de las iglesias y de la mayoría de personas que son muy creyentes en la religión católica. La estructura de la proyección a nivel tecnológico de que lo que rodea su campo es la proyección que se impregna hacia el campo de nuestra consultante. ¿Podemos conectar con qué tipo de tecnología le dan esos pinchazos que ella siente en sus piernas?
Sí. ¿O qué es lo que hacen? Sí, se verifica toda la red de conexión directa del sistema nervioso, cerebelo, hipotálamo. La parte de la conexión de todo el sistema nervioso interconecta las piernas, la punta de los dedos. Es como esas mallas de púas que se interconectan directamente por toda la red del sistema nervioso. Esto se utiliza para hacer el drenaje total de toda la proyección física energética hacia su propio campo. También se verifica el proceso de la manipulación de la estructura energética desde su cabecita, el cerebro prefrontal, la parte del timo, la pituitaria y también la hipófisis. Hay parte de todo el sistema nervioso de implantes tecnológicos que se han proyectado hacia el campo de nuestra consultante. Hay procesos de interferencia desde tercera y cuarta línea del inframundo. Hay que entender que los trabajos esotéricos ya fueron desactivados en su totalidad. El problema es la conexión sutil de nuestra consultante que por el temor, el miedo a la inseguridad hacia la acechanza y hacia el control, hacen que se repita de forma inconsciente hacia su propio campo. Ok. Eliminamos todas esas bestias. Sí, todas ya han sido eliminadas, desconectadas y desactivadas en su totalidad. Todo lo que estaba fuera del campo de nuestra consultante, área geográfica, perímetros y todo lo que se estaba interconectando ha sido llevado directamente hacia la gran burbuja de contención, paralización y desactivación total de todos los espacios y perímetros del campo. Ok, ¿Puedo ahora... Sí, dime, Toñi. Mira, hace ya tiempo, este verano pasado, yo estaba en la cama acostada y como noté como algo entraba por la ventana, había más de uno, y me pincharon en el lado derecho de la cabeza. Pero yo en vez de dar gritos y decirlo y tal, yo me quedé como me callé, ¿sabes? Pero lo sentí. Entonces yo en el lado derecho de la cabeza, un poco más abajo del centro de la cabeza, llevo como un agujerito ahí, como un agujerito, que ese agujerito a veces me duele muy fuerte y hasta tengo el agujero de lo que me hicieron. Vale. Eduardo, verifica qué pasó en esa situación. Sí, se verifica lo que es la proyección de un implante físico conectado directamente hacia el aspecto energético y físico de nuestra consultante. Hay que entender que esta proyección de tecnología hacia el campo es un rastreo, monitoreo y seguimiento de la infraestructuración tecnológica hacia ella. Hay que entender que hay un rastreo y monitoreo y acechanza hacia el campo de ella y de su familia. Y siempre están en constante observación, autoobservación de seguimiento y rastreo. Ok, hacemos un escaneo total de los 3 cuerpos de la consultante y se paraliza, se desactiva, se extrae, se elimina todo tipo de tecnología. Sí, se desconecta y se desactiva todos los procesos tecnológicos hacia el campo de nuestra consultante. Todo lo que estaba interconectándose desde tercera y cuarta de resonancias de frecuencia y la conexión de estos implantes a nivel energético, físico y dimensional desde su campo, todo ha sido puesto en total contención, paralización y desactivación en su totalidad. Ok, proyectamos gran cantidad de energía bioluminiscente. Potencializamos el aspecto físico sutil de la consultante. Sí, todo ha sido totalmente puesto en paralización, desactivación y desconexión en su totalidad. Todo lo que se estaba proyectando hacia el campo de nuestra consultante como tecnología de información, de interconexión, de forma desde directa, desde tercera y desde cuarta, todo ha sido en total contención, paralización desde su propio campo. Ok. ¿Cómo se enlazan y se activan los procesos de activación de las contrataciones y impactaciones de nuevo? Sí, hay que entender que nuestra consultante tiene mucho temor, miedo e inseguridad a todos los niveles de atrapamiento desde la proyección hacia su propio campo. Ella entiende de que la estructura de los comandos son parte de la dinámica para poder protegerse, blindarse y desconectar de todo lo que interfiere en su estructura, en su propia creación.
pero tiene que entender que la dinámica del entendimiento y de la comprensión de lo que ella debe de interiorizar y explorar y desconectar es en gran mayoría de partes todo un proceso natural desde su propia existencia de comprensión desde la propia realidad en síntesis. Ella aún está esperando que algo le resuelva una situación emocional y mental, pero tiene que entender que ella tiene el propio poder y la propia potestad al decir ya no, deseo tener un contacto o una pactación o un proceso de entrega o acechanza hacia estas entidades o habilidades diferentes. Todo eso es lo que está proyectándose hacia su campo. Ok, vamos a activar un comando extensivo de paralización de todas las líneas jerárquicas que se alimenten energéticamente de los centros de recolección de energía del área geográfica de nuestra consultante. Se verifica en cuántas líneas de tiempo y la conexión total de todas las líneas jerárquicas y sus diferentes proyecciones, copias, clones, emulaciones, sombras y su geografía de esas líneas que estén interconectadas y se hace el llamado hasta que lleguen los originales y afectaciones tecnológicas en su totalidad. Todas las matrices y sus espacios oníricos en su totalidad, intraterreno, inframundo, bajo astral, se extiende hasta las tríadas de los concilios. Toda la inteligencia artificial de tercero y de cuarto y sus servidores se desmantelan y los accesos a los cristales se recupera en su totalidad la información de nuestra sección y nuestro origen, y nuestra conciencia por unicidad queda en posesión de la información recuperada, cerrada y sellada. Desde nuestro sentir se colocan en contención total, desconexión total, se describe el proceso. Sí, se desconecta y se desactiva todos los procesos de interferencia en el campo energético de nuestra consultante, todo lo que era tecnología en todos sus niveles, brechas, aberturas dimensionales de su propio campo, todo lo que estaba interconectándose como un grafeno, las líneas del inframundo en proyección desde tercera y cuarta, todas esas aberturas de la estructura del clan, del árbol genealógico en proyección hacia nuestra consultante, todos los que eran entregas, pactaciones y contrataciones, han sido cerradas, selladas, desactivadas y desconectadas en su totalidad. No permitimos el proceso de la interferencia y la interconexión de diferentes niveles de capa de dimensión hacia nuestro propio sentido. Ok, se sustrae el árbol genealógico, se detienen todas las copias y clones, se desconecta y se transforma totalmente. Llega a nuestra dimensión cuerpo mental, emocional, etérico, astral, del dolor, del placer, del deseo. Programas en su totalidad se verifican tramas nucleares. Con un hilo energético se ramifica y se verifican todos los puntos interferentes a nivel de los puntos biolumínicos, en toda su gama del cuerpo, los puntos interferidos a nivel de las glándulas dimensionales, toda la estructura de implantes tecnológicos y energéticos que estén interconectados a los tubos de la psiquis y se establece conexión con la plantilla original. Se pregunta Eduardo, ¿cuántos códigos se identificaron por la experiencia? Sí, se identificaron en total 6 códigos de los en total existen. Hay que entender que la mayoría de los procesos de la activación nuevamente de nuestra consultante para poder revalidar esta proyección, en total se piratearon en total más de 6.000 códigos en proyección, de los cuales en su totalidad han sido desconectados, paralizados y transformados en su totalidad en alta bioluminiscencia. Ok. Vamos a dar por finalizado, hacemos comando final, ¿estamos listos? Sí, se verifica el proceso del comando final. Antes del comando final, su conciencia de nuestro consultante verifica el proceso de la información que se le debe de brindar. Sí. Por favor, Miguel, Eduardo, yo tengo todos los comandos anotados, todos, pero como ahora los voy a hacer más veces, quizás yo también me he descuidado un poco por, no sé, por eso de que dice, estoy 3 días bien y 4 y ya sigo otra vez con el mismo tema, o mejor, porque sí, noto enseguida la mejoría, pero vuelvo. Entonces, ahora lo voy a hacer muchas más veces, 3 veces, 4 veces, las que pueda. Y me vais diciendo los que son más, por favor, los que
Yo tengo muchos, pero si veis que necesito algo más, de trabajar más en algo determinado, me lo vais diciendo, ¿vale? Venga, Doña. Vamos a mandarle un mensaje a tu conciencia. Sí, Un mensaje va a ser que tienes que tener voluntad y mi amada disciplina. conciencia. A la conciencia Toñi le decimos que tiene que tener voluntad y disciplina. Y menos ¿Tiene la conciencia de Toñi algún mensaje para ella o para nosotros, Sí, Eduardo? se entiende de que los comandos que nuestra consultante activa deben de ser constantemente. Hay que entender que para que tú puedas sentirte bien y entender que todos los trabajos esotéricos de proyección hacia ti existan, necesitas que tú los crees, que tú los diseñes y que tú les des el poder. Ya no existen pactaciones, no existen contrataciones que tú no revalides dependiendo de la propia proyección de tu misma naturaleza, de tu esencia. Si tú ya cerraste ese ciclo, esa historia, toda esa afirmación desde tu propio sentir, desde tu corazón, entonces no tienes por qué dudar. ¿Hasta cuándo vas a dudar de los procesos? ¿Hasta cuándo vas a dejar de tener miedo? Debes de entender que el poder está en tu totalidad en ti. Debes tú de decidir qué es lo que decides experimentar y cómo vivir. La mayoría de estas situaciones de las entidades que se proyectan hacia tu casa, debes de entender que entran con permiso y autorización tuya. Tú eres la que les da autorización a través del temor y a través de la duda. Entiende de que tú tienes el propio poder para poder prevalecer, crecer, desarrollarte y transformarte en tu totalidad. Si no, se volverán a repetir los mismos procesos otra vez, volviendo a un encadenamiento total hacia tu campo, hacia ti. Entonces, pues, toma un poquito de conciencia y date cuenta. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Listo. Estamos listos para el comando final. Sí, estamos listos para el comando final. Verifícate.